Gracias a los organizadores por la posibilidad de discutir con ustedes el enfoque actual del paciente con cirrosis hepática. Mi conferencia está dirigida a invitarlos a que cambiemos un poco la actitud frente al paciente con cirrosis hepática, que pasemos de una actitud contemplativa de manejar las complicaciones y cuando se presentan trasplantarlo a ejercer una actitud mucho más activa. La cirrosis hepática no es una entidad única, tiene diferentes expresiones y la idea es cómo podemos asumir una actitud que nos permita prevenir las complicaciones. Sabemos que hace varios años se sabe que la historia natural de la fibrosis en las enfermedades en los pacientes es muy diferente. Por ejemplo, este estudio presentado hace varios años en virus C, se ve que la fibrosis en virus C depende de muchas características de los años de infección, si es hombre o mujer, si ingiere o no alcohol, o si adquiere la infección temprana o tardíamente. Y que en general, la mayoría de los pacientes con enfermedad hepática tienen una progresión lenta y que en algún momento, por un factor que depende de la interacción entre los factores genéticos y el ambiente, la progresión de la cirrosis cambia, se hace más rápida y eso está demostrado que sucede tanto en virus como en alcohol o en NASH. Sabemos también que el pilar fundamental, la célula pilar fundamental de la fibrosis es la célula estrellada o estelar o la célula de hito, como se hablaba anteriormente, y que esta célula que está en el espacio de Dice entre el endotelio y el hepatocito, cuando se activa, cambia fenotípicamente, se forma el miofibroblasto y es ahí donde se inicia el proceso de depósito de colágeno. Y sabemos que este depósito de colágeno lleva a la constricción del sinusoide y a la defenestración del sinusoide hepático. Pero además de ese mecanismo morfológico, también hay un mecanismo dinámico que está relacionado con la disfunción endotelial, que hace que a nivel del hepatocito se produzca una disminución del óxido nítrico y predominen los vasoconstrictores, que es lo que se denomina la disfunción endotelial. Y es la gran paradoja que tenemos en los pacientes cirróticos, que tienen el óxido nítrico disminuido en el hígado, vasoconstriñidos, y tienen el óxido nítrico elevado en la circulación esplácnica y están vasodilatados. De tal modo que, a pesar de que no podemos intervenir en esa hipertensión portal que se produce por la distorsión de la arquitectura, en un 30% ese aumento de la presión portal está dada por esa parte dinámica de los miofibroblastos. De tal modo que la fibrosis y la cirrosis, el estadio se ha considerado siempre como una enfermedad terminal, en que la única opción para estos pacientes es el trasplante hepático. Sabemos que indudablemente cuando el paciente llega a un estado de cirrosis irreversible, la única opción es el trasplante. Y sabemos también que, por ejemplo, en Estados Unidos, de 30,000 personas, 20% son cirróticos. En nuestra institución, de 240 trasplantes aproximadamente, por ejemplo, el 16% es por alcohol, el 16% es por autoinmune y un 13% por virus C. Pero hasta hace unos años, esto era lo que pensábamos de la cirrosis. Es un estado final, histológicamente caracterizado por nódulos regenerativos rodeados por tejido fibrótico y clínicamente habían dos formas. Una forma compensada y una forma descompensada, con una sobrevida diferente, la compensada 12 años y la descompensada 2 años, y se consideraba la opción del trasplante. Pero recientemente se ha planteado que hay unos subgrupos de pacientes dentro de los pacientes cirróticos
Y sabemos que en el paciente que no ha presentado complicaciones hay dos etapas. Una etapa 1 en que el paciente no tiene varices y no tiene ascitis, con una mortalidad del 1%, que cuando aparecen las varices en la etapa 2 sin ascitis, la mortalidad sube al 3.4%, pero cuando se presenta ascitis, hablamos de que la mortalidad sube al 20%, y cuando se produce la hemorragia, este modelo plantea que en el caso de la cirrosis descompensada, la mortalidad sube al 57%. Y recientemente este modelo propuesto en el 2006 ha sido modificado y se considera que indudablemente hay una fase compensada en que el paciente está en su etapa 1 o etapa 2 sin varices o con varices, sin otra complicación, que se puede presentar o la hemorragia u otra complicación que no asociada con hemorragia, o puede tener múltiples episodios, y cuando se presenta a ese paciente cirrótico, infección, que se presenta en un porcentaje importante por las complicaciones que tienen la alteración de la inmunidad, o hace insuficiencia renal, que es la etapa 5 o 6 para otros, la mortalidad sube al 70%, y en estas condiciones son pacientes que hay que intervenirlos rápidamente, y que indudablemente el hepatocarcinoma tiene otro comportamiento un poco diferente y que no puede presentarse tanto en el paciente compensado como con el paciente descompensado. Pero, ¿cuál es la estrategia? Y hasta ahora la estrategia ha sido detectar tempranamente las complicaciones y cuando se presenten, trasplantarlo para mejorar la sobrevida. Pero indudablemente la preocupación es que sabemos que histológicamente la severidad, la presentación de la fibrosis está directamente relacionado con la severidad de la enfermedad hepática, pero lo que le da pronóstico de esa enfermedad hepática es la presencia de la hipertensión portal. Y sabemos hoy también que en los pacientes cirróticos compensados, un fuerte predictor de que el paciente va a descompensarse es precisamente que logre un aumento del gradiente de presión por encima de 10 milímetros de mercurio. Hace 30 años, la doctora Sao, mexicana, que es la primera latina presidenta de la Asociación Americana de Hígado, demostró que en general cuando introducíamos un catéter y se medía la presión en las venas suprahepáticas con un balón inflado y desinflado, que se llama el gradiente de presión hepática, sabíamos que cuando se lograba un gradiente de presión de 12, los pacientes tenían más varices, mientras que cuando tenían un gradiente de presión por debajo de 12 no tenían varices. Entonces, nuestra preocupación es cómo podemos intervenir a los pacientes para que no lleguen a estadio de complicaciones. Hoy sabemos, por ejemplo, que si logramos reducir con los beta bloqueadores el gradiente de presión de menos de 12 milímetros o un 20% se reduce el primer riesgo, el primer sangrado, de tal modo que mantenemos al paciente con varices, sin ascitis, y evitamos que pase a la fase 4 de hemorragia de ascitis con un aumento de la mortalidad. Pero, en general, el paciente que está en el estadio compensado dura años, mientras que cuando se presenta la primera complicación dura meses antes de que se produzca la muerte o el trasplante. ¿Qué podemos hacer aquí? En el momento, lo único que tenemos es una actitud contemplativa, en cierta forma, con estos pacientes. ¿Y cómo podemos evaluar que este paciente que está cirrótico, compensado, se va a descompensar? ¿Y qué podemos hacer para retardar esa progresión? Entonces, se ha hablado del juicio clínico, que tiene que ver con la evaluación del paciente y el seguimiento a través del su perfil hepático. Se ha hablado de evaluar la rigidez hepática a través de la fibroelastografía o recientemente
de imágenes por resonancia para evaluar la rigidez hepática. Pero cuando sabemos que el punto importante de la expresión de ese daño hepático está en el aumento de la presión portal, que se mide a través del gradiente de presión portal, pero estamos hablando de que este gradiente implica un procedimiento invasivo. Se ha tratado de buscar qué otras formas tenemos para evaluar sin invadir al paciente. Y sabemos que el juicio clínico y el laboratorio está en la base de la pirámide y no se correlaciona muy bien con la medición de la hipertensión portal. En el término medio está el CT scan o el MRI, y vemos que la endoscopia nos puede ayudar cuando tiene varices, pero probablemente tenemos que ver a estos pacientes aún antes de que desarrollen las varices y enlentecer la progresión de su enfermedad. Y indudablemente el FibroScan parece ser una muy buena estrategia en el abordaje de estos pacientes. ¿Cómo podemos evaluar qué grado de fibrosis tiene nuestro paciente? Indudablemente la mejor forma sigue siendo la biopsia hepática, pero representa también una forma invasiva de evaluar estos pacientes. Entonces hablamos de otras estrategias muy bien estudiadas en virus B, virus C y en NASH, y no todavía, aunque comienzan a haber estudios con relación a otras hepatopatías. Sabemos, por ejemplo, que el FibroTest, el virus C, donde ha sido estudiado, tiene una muy buena capacidad discriminativa para decirnos si el paciente tiene cirrosis o si el paciente está sano. En el intermedio tiene dificultades para discriminar adecuadamente el grado de fibrosis, pero sigue siendo una evaluación estática. Recientemente ha recibido un impulso la fibroelastografía, que básicamente lo que hace es se coloca la sonda, se envía una sonda como con el principio del sonar y evalúa 5 centímetros del tejido hepático y evalúa la rigidez hepática. Si tiene vasos sanguíneos, es menos rígido, o sea, si es un hígado sano tiene una menor velocidad, y si tiene un hígado fibrótico, la velocidad es mayor, y esto se informa en kilopascales. Y sabemos que si el paciente tiene más de 12, me habla de cirrosis. Si el paciente tiene menos de 7, me habla de fibrosis leve o ausente. O si tiene 9.5 a 7.0, se correlaciona con F2. Y si tiene 9.5 a 12, se correlaciona con fibrosis severa. Y es claro, en estudios que se ha hecho con la fibroelastografía, se observa que se correlaciona muy bien el grado de rigidez hepática con el grado de hipertensión portal. Por tanto, puede ser una opción que nos puede orientar a nosotros qué grado de fibrosis tiene nuestro paciente con cirrosis hepática y cuál es su riesgo de descompensación. El FibroScan, indudablemente que en Colombia está en Cartagena y lo tenemos en nuestra institución, nos da el grado de rigidez, pero necesitan 3 condiciones para poder interpretar adecuadamente el resultado. Que nosotros hagamos 10 mediciones, por lo menos 10 mediciones válidas, y que tenga más del 60 a 70% de valor positivo, de que haya hecho buenos disparos positivos, y que tenga una variabilidad menor del 0.3%, que es el más difícil de lograr. De tal modo que el punto que tenemos ahora es, si tenemos un paciente con una enfermedad hepática crónica que no ha desarrollado varices, no ha desarrollado ascitis, ¿cómo podemos saber en qué momento está ese paciente y cuál es realmente el riesgo que tiene de complicarse y de comenzar a presentar las manifestaciones de una cirrosis descompensada? Y entonces, recientemente se ha publicado un artículo que nos invita a pensar que la cirrosis es una enfermedad, no es una expresión única histológica, sino que puede ser disminuirse o disminuir la mortalidad en la misma forma
que hacemos con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si tenemos un paciente cirrótico con una hepatopatía avanzada, sabemos que el cambio en el estilo de vida puede disminuir la mortalidad, y sabemos que en los pacientes que tienen el síndrome metabólico o resistencia a la insulina, que la medimos por el OMA, que básicamente es la insulina basal por la glucosa dividido por 405, si tiene más de 2 tiene resistencia a la insulina. Sabemos que el paciente con síndrome metabólico, con diabetes o con obesidad tiene mayor riesgo de fibrosis, y si intervenimos estas patologías, controlamos su diabetes, vuelve a su peso, probablemente estemos disminuyendo el riesgo de hepatocarcinoma y estemos disminuyendo el riesgo de complicaciones. Sabemos que indudablemente el alcohol se correlaciona con severidad, y aún dosis menores en el paciente con hepatopatía se ha relacionado con el aumento de la presión portal. Sabemos que la suspensión del cigarrillo en pacientes con NASH y con virus C disminuye la progresión de la fibrosis, y sabemos que 3 copas de café en un estudio hecho sobre 6.000 pacientes mostró que el café disminuía la progresión de la fibrosis en pacientes cirróticos. Igualmente se ha hablado del efecto positivo del chocolate y de estudios con la vitamina C para disminución de la progresión de la cirrosis. E indudablemente, si tenemos un paciente cirrótico, pues debemos vacunarlo contra A o B si no tiene anticuerpos protectores. La segunda estrategia es las terapias específicas, y sabemos que el tratamiento antiviral disminuye la fibrosis y disminuye la progresión de la enfermedad y la necesidad de un trasplante hepático. Ya fue demostrado hace muchos años, en el 2004, que cuando a un paciente con hepatitis B le dábamos lamivudine comparada con placebo, disminuía las complicaciones de la cirrosis y disminuía la frecuencia de hepatocarcinoma. Igual, si tenemos un paciente con virus C, sabemos que en los que responden, el riesgo de hepatocarcinoma se reduce a un 3%, y en los que no responden, el riesgo de hepatocarcinoma se mantiene en el 36%, de tal modo que estas estrategias, las terapias específicas, también nos pueden ayudar en el abordaje de los pacientes con hepatopatía crónica. Y hay terapias no específicas que están en investigación, pero que hoy se piensa que pueden ayudar en el manejo de los pacientes con cirrosis compensada. Y se habla de 4 medicamentos que pueden impactar la historia natural de la enfermedad. Y sabemos que los beta bloqueadores, las estatinas, los anticoagulantes y los antibióticos y probióticos pueden impactar la progresión de la fibrosis. Sabemos que, por ejemplo, los beta bloqueadores no selectivos no solo disminuyen el riesgo de sangrado a través de la disminución del gradiente de presión portal, sino que se ha visto que también disminuyen el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea por un efecto que tiene sobre la translocación bacteriana. Y el propanolol y el carvedilol, con un efecto anti-alfa 2, tiene una gran esperanza en relación al manejo de esta circunstancia. Sabemos que las estatinas, estudios con la simvastatina, han mostrado que actúa sobre esa disfunción endotelial que comentábamos, y probablemente actúa sobre esa célula estrellada, mejorando la disfunción endotelial. Y se ha visto que además hay un estudio sobre 6.000 pacientes que las estatinas disminuyen la frecuencia de hepatocarcinoma. Sabemos que hoy, con relación a los anticoagulantes, antes se pensaba que el cirrótico estaba en un estado hipocoagulable. Hoy sabemos que ese balance entre hipo e hipercoagulable es muy estrecho, y que en pacientes menores de 45 años cirróticos tienen una frecuencia 4 veces mayor de desarrollar, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Y sabemos, hay una teoría que ha planteado
que se forman en el paciente cirrótico se forman microtrombos, que se llama la teoría de la exclusión hepática, y que probablemente el uso de anticoagulantes pudiera hacer, el uso de warfarina, pudiera disminuir la progresión de la enfermedad. Sabemos que en la etapa 5, los antibióticos en los pacientes cirróticos tienen una alta frecuencia de infecciones. Sabemos que si un paciente hace una peritonitis primaria, tiene un riesgo del 30% de morirse en el primer mes y solo 30% están vivos al final del primer año. De tal modo que si nosotros usamos, hay los estudios con norfloxacina y recientemente con la rifaximina, han mostrado que probablemente estos medicamentos disminuyen la translocación bacteriana, disminuyen la formación de citoquinas y probablemente sabemos que estos pacientes tienen una disfunción neutrofílica, tienen una disfunción de las células de Kupffer, que probablemente esto podría mejorar y disminuir la progresión de la enfermedad. E igual hay unos estudios recientes con los probióticos. De tal modo que estos 4 medicamentos que hay, esperamos estudios que estudios controlados, que probablemente estos 4 medicamentos que valen $200 pudieran cambiar la progresión y la historia natural del enfermo cirrótico. Doctor Beltrán, perdón, un minuto, por favor. Y donde terminamos, esta es mi última diapositiva, para decir que hoy no solo sabemos que es un paciente compensado o paciente descompensado, sino que el paciente compensado puede tener un gradiente de presión menor de 6, entre 6 o 10 o mayor de 12, y que puede tener o no, o sí varices o ascitis, estar en un estadio 1 o en estadio 2, y que probablemente la esperanza para nosotros, una forma de cuantificar ese grado de fibrosis, pudiera ser la fibroelastografía, que se correlaciona bien con lo que hasta ahora venía siendo únicamente la evaluación histológica. Gracias.